Dios los bendiga una vez más, mis amados hermanos, en este día. Le damos gracias al Señor una vez más por estar aquí en medio de estos medios para poder dar la enseñanza correspondiente al estudio bíblico número 16, que tiene como título La recompensa de buscar a Dios. Amén. El pensamiento central dice: quien se vuelve a Dios sinceramente no será defraudado. Y ahí está la parte importante de resaltar: sinceramente. Porque verdaderamente el que conoce nuestra sinceridad es Dios. Podemos engañar a cualquier persona, pero a Dios no se lo puede engañar. El texto áureo dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Mire lo que significa el seguir en vida, hablando en comunión con Dios. Porque la Biblia dice que los que andan sin Dios andan, amén, muertos en sus delitos y sus pecados. Pero el que quiera seguir viviendo, hay que buscar a Dios constantemente. Vamos a ver el objetivo para esta clase. Primer objetivo: informarle un mensaje que Dios envió al pueblo a través del profeta Amós. El profeta Amós es el que llevó un mensaje no solamente de advertencia, sino también de reflexión para poder buscar a Dios y que Dios sea librándonos del mal. El segundo objetivo: reflexionar acerca de la misericordia divina producto de un arrepentimiento. Nadie puede buscar la misericordia de Dios si no tiene un arrepentimiento. Y hablamos la otra palabra que era resaltada: sinceridad. O sea, un arrepentimiento sincero delante de Dios. Si usted no se arrepiente, usted no puede encontrar la misericordia de Dios. O sea, es importante entender en esta clase el punto que llama a Dios a que a buscarle, pero que lo busquemos con un corazón arrepentido. Tercero objetivo: decidir buscar a Dios y consagrar su vida a Él. Después que encontramos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente: lo que el Espíritu Santo de Dios va a llegar a nuestra vida para una consagración, una separación de lo que nosotros queremos, alabado sea el nombre del Señor, encontrar, amén, gloria a Cristo, en lo que es decidir buscar a Dios. Amén. Vamos entonces a leer la lectura antifonal en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 4, amén, hasta el versículo 8. Saltamos del 11 hasta el 15, amén. Amén. Vamos entonces a leer Amós, capítulo 5, versículo 4 hasta el 8, y del 11 vamos hasta el 15. Leo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será deshecha. Buscar a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Lo que convertís en ajenjo el juicio, y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelvan las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificáis casa de piedra labrada, mas no lo habitaréis. Plantáis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ella. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afliges al justo y recibes cohecho. En los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en el tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborrecer el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá misericordia del remanente de José. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Dios mío, que tomes el control de mi mente y mi corazón y el control de cada uno de los que me escuchan, para que esta palabra llegue a sus vidas como una manantial de agua fresca que vivifique su alma, su mente y su corazón. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor amado.
Amén y amén. En esta palabra vemos que Amós, aunque no era de descendencia, amén, de hijo de profetas o era un profeta, se asume la historia que era un hombre de campo, pero que Dios estaba usando para poder hablarle. Aunque él era de Judá, de la tierra del parte del sur, tenía que llegar hasta Israel en el tiempo de Jeroboam II. Y en este tiempo, tanto de Judá como de Jeroboam, había habido, amén, mucho avance, habían crecido, se habían recuperado territorio y habían al mismo tiempo, habían aumentado, amén, su agricultura. O sea, estaban siendo, amén, bendecidos o estaban siendo engrandecidos por lo que tenían. Bendito el nombre del Señor. Pero es importante ver que a veces estas cosas que a veces parecen, amén, que vienen como un avance vamos a hablar de lo material, que vamos a ver un avance de lo que es bendición, de lo que es alabado sea el nombre del Señor, fortalecerse materialmente, puede provocar en ello un descuido espiritual. Por eso es importante, como cuando el salmista decía, amén, o el proverbista, no me des mucho para no dañarme, ni me des poco para no blasfemar de ti. Por esa razón es importante saber cómo andar cuando Dios va proveyendo, cuando Dios va dando. A ver, no descuidar lo que es la vida espiritual, porque la Biblia dice, alabado sea el nombre del Señor, que Dios quiere que en todos seamos prosperados, pero así como prospera nuestra alma, que a veces ocurre lo contrario. Hay gente que es prosperada y descuida lo espiritual. Hay gente que, alabado sea el nombre del Señor, en el tiempo de escasez busca a Dios, se mete con Dios, y cuando viene la bendición, viene el recoger los frutos, amén, comienza a descuidarse en su vida espiritual. Es peor, no solamente el descuido, sino que comienza a mezclar las cosas espirituales con las cosas materiales. Ahí hay un problema que se suscitó no solo en Israel, que en este tiempo mucha gente, alabado sea el nombre del Señor, porque apenas tienen un crecimiento de algo, comienzan a descuidar su vida espiritual. Amén. Es importante que aquí, en este reino, bendito el nombre del Señor, hubo un olvido de la ley de Dios. Pero en el del norte, que significa que va a tratar ahora Amós a Israel, hubo mucho más, algo más serio. El culto a Jehová fue combinado con la idolatría de las deidades cananeas, ciudades que tenían para el pueblo de Dios un recuerdo sagrado. Habían contaminado lo sagrado, se habían olvidado de la consagración. Porque es lo que pasa en el tiempo, y mencionando no solamente a Betel, mencionando a Gilgal y mencionando a Berseba, tres lugares que en aquel tiempo se lo consideraba algo sagrado. Ahora habían cambiado y habían puesto deidades cananeas. Y no solamente eso, los cultos los habían mezclado. Es algo terrible lo que estaba pasando. Y eso es lo que quiere denotar en este llamado que hace Amós, este hombre que viene de la parte de la palabra de Dios. Amén. Quería llamar la atención porque en el caso de los primeros capítulos de Amós, parece que ya Dios había tratado con alguna señal de ciertas cosas que habían pasado en Israel, para que pudieran tener un poquito de atención en lo que estaban haciendo para Dios. Pero ellos no hicieron caso. Dice la escritura en Amós capítulo 1, especialmente hablando en el capítulo 4, que Dios había mandado, amén, un castigo para Israel. Había habido escasez, había dañado la agricultura, había tocado la economía, había tocado ciertas partes en las cuales ellos estaban poniendo su fundamento de crecimiento, que era lo material. Pero aún así con esto no habían escuchado, no habían hecho caso al llamado de Dios. Hay que entender que cuando sucede algo en nuestra vida, tenemos que estar atentos. ¿Por qué pasó? ¿Por qué? ¿Dónde estaba la protección de Dios? ¿Dónde estaba la cobertura de Dios? Y es verdad que a veces hay palabras que dicen que todos los que aman a Dios, todo obra para bien. Pero cuando a veces suceden cosas, tenemos que analizarlas. ¿Qué fue lo que está pasando? ¿Qué Dios me quiere hablar? ¿Qué Dios me quiere instruir? Amén. Y no ser oídos tapados o decirse, amén, ya salimos de esta, nos libramos de esta, sino más bien preguntar a Dios si hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, porque nosotros le preguntamos a Dios cuando sucede algo, aunque lo tomamos para bien, lo tomamos para crecimiento, y eso hablamos para los que estamos buscando verdaderamente con sinceridad a Dios. Pero hay personas que se apartan de la verdad de Dios, hay personas que están desviándose del propósito de Dios, que Dios permita que sucedan cosas, pero es para despertarnos el llamado, para habernos dado cuenta. En este caso,
vamos a ver la advertencia en el tiempo que hizo Amós. Cuando tratamos el versículo 5, no quiero dejar pasar lo que pasó en el capítulo 4 y lo vamos a tocar, amén, porque en esta clase tenemos objetivo, amén, ver lo que hizo Amós en el pueblo, amén, en ese mensaje y reflexionar acerca de la misericordia divina producto de un arrepentimiento. Israel no se estaba arrepintiendo, aunque vemos en el capítulo 4 un título que dice que aunque castigado, Israel no aprendió. A veces Dios nos enseña en cuestiones de cómo caminar en su dirección por circunstancias que en la vida pasada nos ha pasado cosas y se supone que con los errores pasados nosotros hayamos aprendido, hayamos entendido lo que quiere Dios. Pero como dice aquí este tema, y me llama la atención el tema que tiene la Biblia que yo tengo, amén, que dice que aunque ha sido castigado, Israel no aprende. Tremendo. Entonces imagine que ya hay un refrán que dice: no se puede tropezar con la misma piedra. O sea, ya Dios había hecho algo para que ellos entiendan que estaban andando equivocadamente, pero más sin embargo no entendieron, siguieron. Y eso lo vamos a tocar más adelante, pero quiero tocar el versículo primero, los versículos 4 y 5. Gloria al Señor. Dice en el expositor el versículo 4 y el versículo 5: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis por Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Aquí vamos a ver una advertencia en este tiempo. El cambio de lo que ha sido consagrado para Dios y mezclarlos con las cosas paganas, las cosas del mundo. Es lamentable, hermano, pero hay muchas iglesias que han permitido por su prosperidad dejar que el mundo entre en la iglesia. Y ahí es algo que está llamando Dios aún en este tiempo la atención con todo lo que está pasando, que tenemos que preguntarle: Dios mío, ¿qué es lo que quieres que aprendamos? Amén. Dios explica, amén, el mal que cometieron. Porque en el versículo 5 vemos que ya dice: no busquéis Betel, no busquéis Beerseba, no busquéis Gilgal. Pero anteriormente vemos, gloria al nombre del Señor, que había una falsa religiosidad que estaban viviendo, porque todo lo que se mezcla con el mundo, todo lo que se mezcla con lo pagano, todo lo que se mezcla y lo que es consagrado para Dios no se puede mezclar. Si se mezcla es una falsa religiosidad, es una falsa, es como ser un fariseo, amén, que demuestra espiritualidad pero está dañado por dentro. Bendito es el nombre del Señor. Y fíjese la apariencia de lo que es una religiosidad. Yo quisiera leer en el capítulo 4, versículo 4, dice, mírelo cómo le habla: ir a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestro sacrificio y vuestro diezmo cada 3 días. Ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado. Eso es terrible, con pan leudado. Amén. Y proclamad, publicad ofrenda voluntaria. Y hay una coma parándose. Le está diciendo: bueno, ustedes quieren dar pan leudado, vayan, sacrifiquen, den pan leudado. Porque mira, el pan leudado tipifica una gente que da palabra que no tiene solidez, que no tiene pureza, que lo contamina, que lo engrandece. ¿Cuánta gente no está dando palabra en este tiempo? Inflada, leudada, que llena el vientre, bendito el nombre del Señor, pero no sacia el alma, no liberta el alma. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy, semejante. Amén. Y Dios lo está permitiendo. Le dice: ustedes quieren dar sacrificio, vayan, hágalo. Ustedes quieren ayunar y orar y dan pan leudado y ustedes quieren hacer el sacrificio, háganlo. Oye, y llama la atención porque Betel significa casa de Dios. Y dice: ir a Betel y prevaricar. Hagan lo malo si ustedes quieren. Ustedes quieren, amén, en su casa deshonrar, háganlo. Ustedes quieren hacer sacrificio. Ustedes quieren, amén, dar pan leudado. Aleluya, porque cuánto no están leudando el pan para engrandecerse, para multiplicarse. Bendito es el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero aquí dice la palabra de Dios, amén, que no solamente le dijo eso, sino que diga: vaya y den ofrendas, diezmen. Bendito es el nombre del Señor. Pero mire lo que dice después de la coma:
pues así lo queréis, hijos de Israel. Así dice Jehová el Señor. O sea, Dios mismo, amén, después de tanta corrección y siguen en lo mismo, Él les va a decir, sigan por ahí. Ustedes quieren dar pan leudado, déjenlo. Ustedes quieren hacer sacrificio como lo quieren hacer, háganlo. Ustedes quieren diezmar, ofrendar, entre comillas, voluntariamente y diciendo lo que es para Dios, háganlo. Dios dice que lo está permitiendo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y por qué lo permite Dios? Aleluya. Porque eso es lo que el corazón del hombre quiere. Aleluya. ¿Usted se acuerda cuando Israel era un gobierno teocrático, que lo gobernaba Dios por medio de sus sacerdotes y sus profetas? Y de repente dijeron, es que nosotros ya no queremos, amén, sacerdotes y profetas, queremos nuestros propios reyes, como las naciones tienen reyes, queremos rey. ¿Qué hizo Jehová? Le dijo, no, yo no les voy a poner rey. Ustedes quieren rey, pues rey van a tener. Es que Dios no va a contender siempre con el hombre. Tú quieres ese camino, coge el camino. Tú dices que está dando pan y pan leudado, comienza a dar pan leudado. Tú dices que quieres hacer sacrificio, hazlo. Tú dices que vas a Betel a dar sacrificio, pues camina por ahí. Porque lo importante del sacrificio no es el sacrificio. La Biblia dice que el Señor mismo dijo, en vez de sacrificio yo quiero obediencia. Que esa es la parte más difícil. Alabado sea el nombre del Señor. Por esa razón, gloria al nombre de Jesucristo. Veamos aquí en el expositor, y lo voy a leer porque, aleluya, es muy importante. El pecado de las naciones paganas, amén, consistía en hechos injustos contra sus semejantes. Pero en el caso del pueblo de Dios, el haber abandonado la ley divina, que era la revelación del carácter de Dios, abandonaron las enseñanzas de Dios. Abandonaron, gloria al nombre del Señor, lo sagrado. Amén. Por eso dice el primer versículo, dice, pero así dice Jehová, casa de Israel, buscadme y viviréis. Porque todo el que se aleja de la palabra de Dios, todo el que se aleja de la voluntad de Dios, amén, tiene el camino de muerte. Por eso dice, tienes que buscarme para vivir. Tienes que volver a entrar en el pacto con Dios. Porque ¿qué es lo que, alabado sea, dejar la ley? Es dejar el pacto. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Cada uno de los, amén, mensajes que se explica en el mal que cometieron, que precedió el juicio sobre ellos. Porque ya Dios en el capítulo 4 habíamos visto, gloria al nombre del Señor, que Dios había puesto un problema para que reaccionaran, pero ellos siguieron en su camino. Gloria al nombre del Señor. A ellos no les importó. Por esa razón, una advertencia que llega ahora en el capítulo 5, después de lo que hemos visto en el capítulo 4. Amén. La falsa religión, la falsa apariencia de espiritualidad. Lo único que te va a llevar es que Dios no va a hacer ya más. Ya Dios habla, y cuando Dios habla, no va a estar para siempre contendiendo con el hombre, porque el hombre de por sí es carne y Dios es espíritu. Por eso le dicen una forma moja, hablándole una forma, vamos a poner jocosa. ¿Quieren ir a Betel a dar pan leudado? Vayan. ¿Quieren hacer sacrificio? Vayan. Vayan. Jehová Dios lo está permitiendo. Y ahí es cuando la gente más se confunde. Porque dice, no, Dios está conmigo porque Dios me está permitiendo. No. Oye bien, Dios no va a contender más. Si tú quieres ese camino se lo dejó a Israel. Y además lo invita a hacerlo. ¿Quieres seguir por ese camino? Sigue. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando lo invita en forma irónica a ir a Betel, lugar donde iban a adorar al becerro de oro, diciendo, vayan a Betel a pecar, vayan a Gilgal y sigan pecando, y luego traten de remediar su mal comportamiento trayendo ofrendas y diezmos. Fue como si hoy alguien invitara a ir a la iglesia para pecar. Obviamente uno asiste a la iglesia con el propósito opuesto. Amós estaba usando una sátira mordaz y un reproche burlón. Eso es lo que habla el versículo 5 y 4. Ahora vamos al versículo 6. El versículo 6 dice, buscar a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien la apague. Mire lo que está viniendo ya. Que, amén, que busquemos a Dios para evitar ser consumidos. Porque la gente abusa del amor de Dios.
La Biblia dice que Dios es amor, pero hay otro versículo que dice que también es fuego consumidor. De ese fuego que está hablando Dios aquí, de un fuego que los va a consumir. Por eso le dice, antes que venga ese fuego que consume, pero no un fuego como del Espíritu para llenura, sino un fuego que consume. Amén. Ese fuego puede llegar cuando Dios se cansa de nuestra hipocresía. Por eso Dios dice el tema del capítulo 5, por menospreciar la misericordia de Dios, que es lo que menospreciaron en el capítulo 4. Por eso mire lo que dice el capítulo 4 en el versículo 6. Amén. Hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y otra parte sobre la cual no llovió se secó. Y vivían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Es decir, pasa por circunstancias difíciles y no reaccionas. Amén. Te pongo en escasez, te pongo en tribulación, te pongo en prueba, y aún así no te asinceras, ni te arrepientes, ni buscas a Dios de verdad. Eso es lo que le está diciendo. Por eso que dice aquí, gloria al nombre del Señor, una de las grandes quejas de Dios contra el reino de Israel, dice el expositor, y Judá, era que a pesar de las muchas llamadas para que volvieran a él, no lo habían hecho. En el capítulo 4, versículos 6 al 11, se mencionaban 5 castigos: hambre, sequía, langosta, violencia y desastre, que Dios fue enviado una tras otra con el propósito de que volviesen a él, pero no lo hicieron. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted ve, hay gente que les pasa cosas, una otra vez, vuelven a lo mismo. Amén. Comienzan y caen en el mismo error. ¿Por qué caen en el mismo error? Porque no han hecho frutos dignos de arrepentimiento delante de Dios. Y Dios va a permitir, amén, que pasen por una situación en la cual lo que está permitiendo Dios es para que se vuelvan a Él, no para que se pongan más rebeldes. Y Él advierte, volveos a mí antes que caiga el fuego. Alabado sea el nombre del Señor. No escuchaban la advertencia del Señor. Mira lo que dice el versículo 9. Oiré como viento solano, con oruga. La langosta devorará vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestras higueras, y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como la que en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos por vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y mire lo que dice el 11. Os trastorné cuanto Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Todas estas cosas, hermano, y eso es algo tremendo, porque ya que pasen una cosa, otra cosa y otra cosa, y no entiende, Dios no va a esperar más. Si no lo busca, va a caer fuego. Eso es lo que dice en el versículo que leímos en el 6. Porque ¿qué es lo que dice el 6? Buscar a Jehová y vivir, no sea que acometa como fuego a la casa de José y consuma sin haber en Betel quien la pague. Eso es un llamado de atención fuerte, en mi parecer, por lo que está haciendo el Señor. La advertencia de Dios, dice el expositor, se encuentra en el versículo 6, es categórico, indicando que de no buscar, nadie detendría el fuego que se aproxima. Para el arrepentimiento no hay alternativa, y una vez que el castigo de Dios se manifieste, no hay forma de detenerlo. Lo único, que ahí viene el capítulo que leímos nosotros, capítulo 5, lo único que detiene a Dios del juicio es volverse a Él, pero hay que hacerlo a su debido tiempo. Porque dice una pregunta: ¿por qué esperar que las ciudades estuviesen desoladas para buscarlo? La gente siempre, Dios habla por muchos lados, pero se pone tan duro el hombre que espera que pase el desastre para decir:
Oh, hemos pecado ante ti, Señor. ¿Por qué? Si Dios, mire, Dios siempre nos anuncia antes de que venga un problema. Dios siempre advierte cuando viene un desastre. Dios siempre habla, amén, porque Dios su boca no la ha callado. Todavía Dios, amén, en este caso, mire, ni siquiera Amós es un profeta. Si tiene que usar a alguien, lo va a usar. Pero Dios usa si es necesario, y callen a los profetas, callen a los apóstoles, callen a sus siervos. Hasta las piedras te van a hablar, pero no siempre esperes que una piedra te hable. No siempre esperes que una piedra te hable. O no, a mí me tiene que revelar Dios, me tiene que hablar. No, Dios te habla de mil maneras y de la forma diferente como pensamos. Y aquí Dios dijo, oiga, te está hablando de diferentes maneras. Y esperamos que venga el mal para poder entender que estábamos mal. Eso es tremendo. No, hay que ser sabio. Por eso vamos a ver después como dice el versículo 7. Dice, contraste entre la injusticia y las grandezas de Dios. Mire lo que dice el versículo 7. Amén. Gloria al Señor. Los que convertís en ajenjo el juicio y la injusticia echáis por tierra. En este versículo nos está hablando de un pueblo que pervirtió la justicia. Vemos cómo transformaron las cosas sagradas de Dios en cosas de pecado. Amén. Cambiaron lo sagrado por las cosas, amén, de los cananeos, las imágenes. Mezclaron el culto a Dios. ¿Qué era Betel? Casa de Dios. A tal punto, aleluya, que en vez de ser la casa de Dios, también ahora le cambian hasta el nombre, sino casa, amén, de desastre, de hacer cosas no agradables a Dios. ¿Por qué? Porque ese sitio era donde Dios se le había revelado a Jacob, donde, amén, Dios le dio un sueño, poniendo su cabeza en una piedra, soñó, ángeles bajaban y subía, y él dijo, qué tremendo es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí Dios le habló, le recordó el pacto de su abuelo Abraham, le recordó las promesas, hizo pacto, amén, incluso Jacob, y dijo que iba a estar con él en su entrada, en su salida, donde quiera que vaya, y hicieron un pacto. Ese lugar era sagrado para el pueblo de Israel, el lugar donde se hizo el pacto, el lugar donde se mantenía la comunión con Dios. Ahora, amén, era centro de idolatría. Gente que se había metido ahora a mezclar las cosas de Dios. Hermano, no hay nada más terrible en la iglesia, amén, que lo hemos consagrado para Dios y permitas que se meta el mundo, permita que se meta en la idolatría, la vanagloria del hombre. Las cosas, amén, en vez de adorar a Dios, comienzan a adorar hombres, gente que porque tiene una palabra, aleluya, no reconocen verdaderamente que la gloria y la honra es de Dios. Ahí hay contaminación y ahí se está yendo Betel. Por eso le dice en el versículo anterior, ya no entres a Betel, no vas a entrar. Gloria al nombre del Señor. Gilgal fue el primer campamento que dio Josué después que cruzaron el río Jordán, donde pusieron unas piedras sacadas del río, 12 piedras que pusieron ahí para demostrar la compañía que ha tenido Dios con ellos. Amén. Ese lugar era sagrado para ellos. También habían contaminado, alabado sea el nombre de ese lugar. Berseba, aleluya, era el sitio de resistencia entre Abraham, Isaac y Jacob. Su nombre era Pozo del Juramento. Se originó por el juramento que hicieron Abraham y Abimael, rey de Gerar. Todas estas cosas, hermano, dice el expositor, pues bien, el dulce recuerdo del pasado de estos sitios había sido convertido en ajenjo, en amargura. En este lugar habían imperado el grato sabor de la injusticia, porque en ellos se adoraba a Dios y se trataba con dignidad al prójimo. Ahora no. Porque cuando se abandonan los caminos de Dios, las cosas se hacen amargas a nivel personal, familiar, social y de iglesia. Oiga lo que dice, porque la gente dice, no, se metió la iglesia en el mundo. Se va a meter en el mundo, se va a meter en tu sociedad, se va a meter en tu familia también. Porque lo que afecta a la iglesia, afecta también a la familia. Bendito es el nombre del Señor. Todo lo que hagamos espiritualmente, que nosotros hemos sacado las cosas sagradas de Dios para meter al mundo, va a tener una consecuencia, no solamente en tu vida espiritual, sino en la vida familiar. Lo dice aquí. Aleluya. Mira lo que dice. Ahora no, porque cuando se abandonan los caminos de Dios, las cosas se hacen amargas a nivel personal, familiar, social y de iglesia.
Pues en otras palabras, toda persona, familia, sociedad o iglesia que abandona a Dios cambia la dulzura de la bendición por la amargura del pecado. Eso es terrible. Terrible. Vamos a ver lo que dice el 8. El 8 dice: buscad al que hace Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hacer oscurecer el día como la noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Le está diciendo la potencia de Dios, las maravillas de Dios. Le está diciendo, amén, que el pueblo no debe ignorar que Dios es todopoderoso para cambiar las cosas de un momento a otro. Amén. Para que gloria al nombre esté en la mente, amén, de la omnipotencia y santidad y justicia divina necesaria para corregir los caminos. O sea, en lo que Dios espera, porque a veces cuando las cosas están en una naturaleza completamente trastornada, amén, es como lo que pasa en esta pandemia. Para Dios es fácil acabar con la pandemia, pero está buscando gente que se arrepienta de su mal camino. Pero ahí vamos a ver noticias como gente, en vez de volverse a Dios, amén, niegan a Dios, como lo que hizo el gobernador de esta ciudad de Nueva York, que dijo, no hay que darle gracias a Dios, sino que nosotros hemos tomado las medidas adecuadas. Mire, qué terrible. Entonces, ¿usted cree que Dios va a acabar con la pandemia? Por eso es que Nueva York es el epicentro central, aleluya, de todo el mundo, de la contaminación de la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Por la que salió de la boca de ese gobernante, que dijo, amén, que no hay que darle gracias a Dios porque está todo controlándose. Oiga, hermano, eso es una aberración delante de Dios. Y por su boca, amén, traerá consecuencias. Pero el pueblo de Dios está en este lugar. Aleluya. Entonces el pueblo de Dios tiene que buscar el rostro de Dios para alcanzar esa misericordia. Para Dios no es nada imposible. Para Dios todo es posible si un pueblo verdaderamente se humilla. Aleluya. Y ora al Señor para que acabe todo esto. Gloria al nombre del Señor. Mire, puede haber la omnipotencia. Después de haber identificado la omnipotencia ilimitada de que Jehová, como el creador de las Pleiades y el Orión, Amós habla del juicio de Dios utilizando una figura de cambio que ocurre en la naturaleza. Amén. El versículo 8, más de tratar acerca del completo control de Dios, tiene el universo, que Dios tiene del universo, habla de intervención judiciales con que Dios castiga a quienes lo abandonan y hace oscurecer el día como la noche. La palabra hebrea que significa noche, amén, muchos la usan en el Antiguo Testamento para denotar algo sombrío, porque hermano, la ciencia se encegueció, no sabe ni qué hacer. ¿Por qué? Cuando Dios quiere entenebrecer la ciencia, la entenebrece, aleluya. Pero cuando Dios también ilumina y quiere iluminar y cambiar la oscuridad en luz, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros, aleluya, como dice el apóstol Pablo, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciera en la luz, en el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que hizo con nosotros nuestro Señor. Dios puede cambiar una situación. Por esa razón, Dios puede cambiar la situación según la actitud de que se tenga hacia Él. Al que se mantiene en su soberbia o lo abate. Al que mantiene su soberbia lo va a abatir. Al que se humilla hasta el polvo lo enaltece con gloria indescriptible. Pero eso depende de nuestra actitud. O eres humilde o simplemente, como dice aquí el expositor, amén, tienes soberbia y eso te va a abatir. Gloria al Señor. En este problema, en el versículo amén 11, gloria al Señor, ahora viene un mensaje de esperanza. Por tanto, pues, que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificáis casa de piedra labrada, mas no la habitáis, plantáis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. ¿Qué está hablando aquí? Dios conoce nuestro corazón. Podremos ponernos en santidad física y demostrar santidad y unción y poder, pero Dios conoce nuestras rebeliones. Dios conoce, dice aquí, y nuestras muchas rebeliones y nuestros grandes pecados.
Porque el problema de la gente es identificar el pecado. Hay mucha gente que ni lo mira. ¿Y sabe lo que dicen? ¿Y en qué estoy pecando? ¿En qué estoy pecando? ¿Cuál es mi falta? ¿Cuál es mi error? Oiga, Dios conoce. A Dios no se le puede burlar nadie. Porque es lo que está pasando en este tiempo. Aleluya. La Biblia dice que confiesa su pecado, alcanza misericordia. Mas el salmista dijo, por encubrirme, amén, amén, por callarme mis huesos, se comenzaron a podrir. Hermano, no hay nada más claro cuando nosotros confesamos nuestros errores, confesamos que somos pecadores y dejar que el Espíritu de Dios comience a restablecer nuestros corazones. Fíjese lo que dice, aleluya, cuando está hablando de esto, especialmente en el expositor, gloria al nombre del Señor, amén. Recibí, mire, como habla de la injusticia que se hace, porque, mire, mencionar todo esto, como dice, amén. Pues que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificáis casa de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantáis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ella. Amén. Mire lo que dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados. Sé que afliges al justo y recibes cohecho. ¿Sabes lo que significa el cohecho? Que reciben dinero para agradar, reciben dinero para dar juicio a favor. Eso es cohecho. Aleluya, en eso pasa en muchos de nuestros países. Cuando un policía lo detiene de tránsito, amén, le pasan un dinerito para que no le den el ticket. No sé si es verdad, en Santo Domingo lo hacen, en mi país lo hacen. Eso es cohecho, amén. Y hay mucha gente que todavía usa el dinero para librarse, aleluya, del castigo. Y hay jueces injustos, amén, que reciben dinero para no aplicar la ley de verdad, amén. Y eso Dios lo está mirando. Gente que utiliza el dinero para agradar a muchos. Gente que utiliza el dinero para que, alabado sea el nombre del Señor, amén, vayan a favor de ellos. Y eso lo está viendo Dios, porque dice, amén, de vuestros grandes pecados. Sé que afliges al justo y recibes cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscar lo bueno y no lo malo para que viváis. Entonces, hay mucho que corregir. Aquí vemos, y dice el expositor, la acusación recibís cohecho realmente debe ser traducido, recibiste dinero de expiación. Aquí hay una referencia en Números 35-31. Y no tomaréis precio, o sea, dinero, por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Ineficablemente morirá. Y en Éxodo 21:12, el que hiciere a alguno haciéndole así morir, él morirá. En tiempos de Amós, la corrupción era tanta que cualquiera podía matar a alguien y librarse del castigo que era la muerte, dando dinero al juez. Cualquiera, ¿verdad? Y hay muchos que se prestan, que utilizan el dinero para llamar la atención, que utilizan el dinero para sacar provecho. Hermano, eso Dios lo mira. Alabado sea el nombre del Señor. Dios conoce los corazones. Con la fortuna que habían amasado explotando a los pobres, tanto los ricos como los jueces habían edificado casas labradas, habían hecho tremendos palacios, pero dice la Biblia, sin embargo, por ser producto de su injusticia, no la vas a disfrutar. Aleluya. Es como lo que hacen lo malo, amén, y haciendo lo malo consiguen dinero, consiguen fortuna, o terminan presos, terminan muertos y no disfrutan lo que ellos construyeron. De eso hay mucho. En poco tiempo el ejército invasor asirio arrasaría con el reino del norte y llevaría a las 10 tribus de Israel cautiva. Por esto sucedió en el año 722. Quien tomaba, mire hermano, ¿qué pasaba aquí? Sembraban viñas, sembraron muchas cosas, en viñeros. Se parece al hombre que dijo que no le alcanzaba el granero para meter los frutos de lo que había cultivado y tuvo una idea y dice, ay, voy a agrandar el granero, voy a hacer otro granero más grande para meter todo. Después que él metió todo en el otro granero, ¿sabe lo que él dijo? Alma, come, goza, vive, porque ahora tienes para largo, para disfrutar. Y le sale una voz diciendo, necio, hoy vienen por tu alma. Tremendo. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que tener justo juicio, porque con Dios no se juega. Dios es el que observa nuestro juicio. Dios es el que observa nuestras actitudes. Dios es el que observa nuestro arrepentimiento. Por eso en el último consejo que le da,
Aleluya. Y este es el mensaje. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Aborrecer el mal, amar el bien y establecer justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. ¿Qué estamos hablando aquí? Si nosotros no tenemos un arrepentimiento sincero, como que pasó, como este hombre Zaqueo, que hizo Zaqueo. Zaqueo dijo, amén, Señor, al que le haya yo robado le voy a devolver 4 veces más. Oiga eso. Al que haya hecho alguna estafa, mire, le voy a dar todo lo que le he quitado. Hubo un arrepentimiento. El arrepentimiento implica volverse hacia atrás, volver a buscar a Dios de verdad, para que Dios mire en verdad nuestro corazón y sea luchador de nuestra causa. Quizás, oiga esto, porque nosotros no podemos comprar a Dios. Hay gente que quiere comprar a Dios, gente que hace lo malo, aleluya, en vez de humillarse y pedir perdón, hacen cosas, amén, como para agradar, amén, a los hombres y a Dios. Porque ¿qué es lo que hizo Saúl? Cuando Samuel lo encontró haciendo la desobediencia, le dijo, está bien, Samuel, tienes razón, pero ¿sabes qué? Hazme caer en gracia ante el pueblo, no me hagas avergonzarme, porque yo sé que le falló Dios. Oiga, hay que tener más miedo de lo que Dios quiere y nos mira hacer, bendito el nombre del Señor. Hay gente que le tiene miedo a lo que la gente opine. No, hay que tenerle miedo a lo que Dios está pensando de nosotros. Aleluya. Saúl, estaba queriendo aparentar, le decía, no me hagas, hazme quedar en gracia ante el pueblo, o sea, no me hagas quedar mal, porque ya Dios lo había desechado. El juicio cayó, más aún por lo que dijo, bendito el nombre del Señor. En la desesperación le salieron esas palabras, aleluya. Por esa razón, gloria al nombre del Señor, le dijo Samuel, es mejor obediencia que sacrificio, es mejor obedecer a Dios en todos los mandatos, lo que más se pueda, bendito el nombre del Señor, y buscar, amén, que Dios en su misericordia, no porque hayamos hecho, porque la gente piensa, me voy a arrepentir, voy a arreglar esto, lo otro. Si es la voluntad de Dios, que me tenga misericordia. Misericordia es algo inmerecido, que no lo merezco, aleluya. Por más que ayune, por más que alabado sea el nombre del Señor, haga sacrificio, por más que me despedace la carne, bendito el nombre del Señor, eso no impresiona a Dios. Lo que impresiona a Dios es un corazón contrito y un corazón humillado delante de Él, para que Dios en su misericordia, amén, restablezca nuestra vida, aleluya. Por eso dijo, amén, en la última palabra, amén, quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Quizás, porque realmente habían colmado a Dios. Y Dios había hablado muchas veces, pero había un momento como lo que pasó en Nínive, que Dios había mandado juicio para Nínive. Y se pusieron a ayunar, a sacrificar su alma en ayuno, en ruego, en súplica. Oiga, hermano, y habiendo Dios declarado juicio, los perdonó. Para que usted vea, nadie entiende la misericordia de Dios. La gente se vuelve loca. Porque la gente cuando ve a alguien caer, dice, eso es muerte lo que viene. Pero cuando un hombre se humilla delante de Dios, ahí es cuando se manifiesta la gloria, que es la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y la gente dice, pues yo pensé que este tenía que estar muerto bajo tierra 3 metros abajo. Pero no, Dios ha tenido misericordia. Por eso que el que se crea firme, mire que no caiga. Más bien, y si uno cae, porque realmente somos débiles, somos carne, amén, buscar de verdad el arrepentimiento, buscar de corazón el que el Señor tenga misericordia de uno, humillarse delante de Dios, amén, no importando, bendito el nombre del Señor, a veces humillarnos a tal forma, bendito el nombre del Señor, que Dios mire nuestro corazón sincero y extienda su mano y nos salve, bendito el nombre del Señor. Por eso es importante buscar a Dios, no solamente cuando venga el problema de dificultad, en todo tiempo, no esperar que venga el problema fuerte. No, ya Dios está hablando desde ahora, con esta pandemia, con lo que vaya a venir. Hay que buscar a Dios. El que no buscó a Dios en este tiempo, yo no sé lo que espera, si un ciclón, un terremoto o la mitad de la familia que se le vaya. No hay que esperar eso. Si Dios ha tenido misericordia de usted, amén, en toda esta situación,
Cuando usted ve muchas familias que le ha pasado tanta desgracia, amén, es tiempo de buscar de Dios y es tiempo de acercarnos a Dios. Y sabemos que a veces Dios nos ha hablado y hemos caído, pero hoy es el día. Hoy te invito a que te acerques a Cristo. Hoy te invito a que aceptes a Cristo como tu Salvador, como tu ayuda idónea para poder avanzar en estos tiempos. Repite conmigo si no conoces del Señor Jesús o te has apartado de Él. Señor Jesús, en esta tarde vengo delante de ti. Te doy gracias por la palabra. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Hoy me quiero acercar a ti. Hoy te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que tu Santo Espíritu me ayude a buscarte más día tras día. Pido perdón, Dios mío, y nos humillamos ante ti para buscar tu misericordia. Si has repetido esta oración, el Espíritu Santo de Dios vendrá a tu vida y te hará encontrar más y más a nuestro Dios. Sean ustedes bendecidos. Les doy gracias al Señor por este momento que hayamos aprendido de la palabra del Señor. Vamos a hacer esta oración y nos despedimos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia dándote gracias y dándote gloria a ti. Gracias, Señor, por este mensaje, en esta enseñanza bíblica que me has permitido traer a tu pueblo. Te pido que los bendigas, te pido que los sustentes y los fortalezcas, Señor. Glorifícate de una manera especial en aquellos que hoy han tomado la decisión de acercarse a ti. Hoy que te han aceptado como tu Salvador, Dios mío, que tu Santo Espíritu lo selle, lo guarde, lo consagre, que le abras las puertas, Dios mío, de iluminación para que encuentren más tu camino. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga sobre todo en ti paz. Dios te bendiga, Dios lo guarde y estaremos el domingo una vez más escuchando la palabra del Señor.